Ese es el tema que vamos a hablar durante la clase de esta noche. La ira de Dios, que es considerado por unos, aunque por otros no, un atributo de Dios. Pero creo que es muy importante hablar de la ira de Dios cuando estamos hablando de conocer a Dios. Así que, sin duda alguna, es un tema que no podríamos pasar de por alto durante ese curso. Así que vamos a hablar y profundizar en lo que las escrituras nos enseñan respecto a la ira de Dios. En el año 1741, un hombre llamado Jonathan Edwards, considerado uno de los predicadores más brillantes en la historia de Estados Unidos, predicó uno de los sermones más emblemáticos en la historia del cristianismo protestante. Y ese sermón se tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Es un sermón tan famoso que incluso se puede buscar por internet y fácilmente encontrar referencias al respecto. Ese título es bastante sorprendente. Pecadores en manos de un Dios airado. Y ese fue el título que llevó esa prédica tan famosa de este gran predicador. Pecadores en manos de un Dios airado. Durante la última clase hablamos sobre el amor de Dios, todo lo que significa el amor de Dios y todo lo que la Biblia nos enseña del amor de Dios, que sin duda alguna nos deja perplejos y nos deja completamente asombrados ante el amor tan grande de nuestro Dios. Y parece contradictorio que luego, después de hablar del amor de Dios, ahora hablemos de la ira de Dios. Muchos cristianos se espantan tan solamente al escuchar la palabra ira y mucho más al asociarla a Dios. Hablar de la ira de Dios es algo que la mayoría prefiere no hacerlo. Es un tema que prefieren no tocar o simplemente les gustaría ocultarlo, dejar que pase por desapercibido, o muchos incluso quisieran que no existiese eh, ese tema de la ira de Dios. Realmente a muchas personas no les agrada pensar de que en la Biblia se habla de la ira de Dios. Parece algo tan aterrador que simplemente sería mejor evitarlo. Y unos han ido mucho más lejos, no solamente evitando el tema de la ira de Dios, sino negarlo, negar de que Dios pueda experimentar ira, porque eso parece completamente incompatible con un Dios de amor, que es el que se predica en los días de hoy. Así que la mayoría de las predicaciones que uno escucha prácticamente omiten el tema de la ira de Dios, que es bastante concurrente en las escrituras. Los predicadores prefieren no tocar esos temas que parecen ser muy debatibles, que parecen no edificar mucho a simple vista. Así que prácticamente nunca durante toda su carrera predican sobre la ira de Dios. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta fácilmente de que ellas no han intentado ocultar el tema de la ira de Dios en lo absoluto. De hecho, cuando vamos a las concordancias, vemos que la ira de Dios es un tema más frecuente o se menciona más veces, incluso que el amor y la bondad de Dios. Es un tema repetitivo a lo largo y ancho de las escrituras. No es algo que podemos simplemente ignorar, porque hay bastantes referencias bíblicas respecto a la ira de Dios. La Biblia nos muestra de que Dios es amor y de que ciertamente Dios es bueno para aquellos que confían en Él, pero también nos muestra de que Dios es terrible para aquellos que le desobedecen. Vamos a empezar entonces con una definición de la ira de Dios. ¿Cómo podemos definirlo entonces para nuestra clase? Aquí hay básicamente dos definiciones que nos ayudarán a entender un poco. La primera dice que la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. La segunda dice, es su eterno aborrecimiento de toda injusticia.
Es el desagrado e indignación ante el mal. Eso podría ser de una manera sencilla la forma en la que expresamos o definimos la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La ira de Dios es la expresión de desagrado, descontento que Dios tiene hacia el pecado o hacia el mal. ¿Cuál es la razón de ello? ¿Por qué un Dios santo y un Dios todo amoroso habría de experimentar ira o enojo? Bueno, con mucha más razón, porque Él es un Dios amoroso y santo y justo. Dios se enoja contra el pecado y contra la maldad porque son rebelión contra su autoridad. La maldad de los seres humanos representa una rebelión directa contra la voluntad y contra la autoridad del Señor. Es un ultraje a la santidad del Señor y por tanto Dios muestra ira hacia el pecado y hacia el pecador y hacia la desobediencia y maldad en el mundo. Ahora, cuando empezamos a pensar en la ira de Dios, ocurren varios obstáculos o algunos problemas que debemos mirar en primer lugar. Un primer problema es que pensamos en la ira de Dios y parece que fuera algo indigno de Dios. Ese es uno de los primeros obstáculos con el que nos enfrentamos. La ira de Dios parece algo más bien indigno o incompatible con Dios. Pero la razón de ello radica en que entendemos la palabra ira de una forma meramente negativa. Cuando hablamos de ira o escuchamos la palabra ira, inmediatamente viene a nuestras mentes eh, un concepto completamente malo. Entendemos la ira como la pérdida del dominio, como cuando uno se vuelve rojo del enojo que tiene, como un orgullo herido o como un mal humor. Eso es lo que nosotros entendemos comúnmente como ira. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, jamás se trata de algo caprichoso, de algo desenfrenado, algo producto de la irritabilidad, algo moralmente indigno, como si suele ocurrir en los seres humanos. No es así cuando se habla de la ira de Dios. No es algo meramente negativo o algo simplemente de odio o de rencor. Es todo lo contrario de ello. Es la indignación justa de Dios contra el mal. La ira de Dios es su indignación y es justa contra lo que es malo, contra lo que es injusto, contra lo que es perverso. Y el segundo problema que surge cuando empezamos a pensar en la ira de Dios es que asociamos la ira de Dios con crueldad. Pensamos de que si Dios se aira, significa entonces de que Dios es malo o como que Dios se complaciera en castigar a las personas. Pero eso es un concepto equivocado también. Cuando pensamos en la ira de Dios, no estamos pensando en términos de crueldad, sino más bien en términos de indignación de un Dios santo contra lo que es malo. Así que si Dios es justo y si Dios es bueno, no debería sorprendernos, por tanto, de que Dios deteste todo aquello que vaya en contra de su carácter y en contra de su voluntad. De hecho, es la consecuencia natural. Si Dios es santo y si Dios es justo, entonces, por consiguiente, a Dios le va a molestar, Dios va a detestar cualquier tipo de injusticia o maldad. Así que, aunque algunos lo vean como un problema o como una imperfección, realmente la ira de Dios es una perfección divina. Es algo bueno en Dios. La indiferencia hacia lo que es malo, eso sí sería un problema. El no odiar el pecado, eso sí es que sería un problema realmente. O simplemente ignorar o pasar por alto lo que es malo, constituiría a un Dios que no le molesta para nada la injusticia, que no siente ningún tipo de enojo por lo malo que ocurre y simplemente lo pasa por alto. Pero ¿cómo podría un Dios que es santo pasar por alto la maldad
y no despreciar aquello que es impuro, que es vil, aquello que va en contra de su voluntad, cuando Dios mismo se deleita en lo que es puro y en lo que es amable. ¿Cómo podría ser Dios al mismo tiempo santo, al mismo tiempo justo y no odiar o no sentir repugnancia hacia las cosas malas? Eso sería un Dios que o se deleita en el pecado o por lo menos simplemente no le molestaría o lo ignoraría por completo. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia no se deleita en el pecado ni en la maldad, ni tampoco eh, es ignorante frente a la maldad del ser humano. Por el contrario, el Dios de la Biblia es un Dios que muestra desagrado completo hacia aquello que es malo y perverso y aquello que pervierte su voluntad. El Dios de la Biblia, por tanto, es un Dios que se muestra con ira hacia aquellos que hacen lo malo. Así que vamos, en primer lugar, a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan muy claramente sobre la ira de Dios. Vamos a ver entonces qué nos dice la Biblia sobre la ira de Dios, qué podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en referencia a la ira del Señor. En primer lugar, debemos mencionar que hay varias historias bíblicas que describen la ira de Dios, especialmente cuando el pueblo peca. Uno puede observar las historias bíblicas como el pueblo se torna rebelde y peca contra el Señor y por tanto, como resultado de ello, Dios muestra su enojo hacia ellos. Noten desde de los primeros capítulos, en Génesis capítulo 3, como el hombre desobedece a Dios, come el fruto del árbol prohibido y lo que Dios hace es mostrar su enojo al echar del paraíso al hombre y a la mujer, al maldecir la tierra y no permitir que el hombre retorne a este lugar. Cuando ocurre el primer asesinato, cuando Caín mata a su hermano Abel, Dios muestra su enojo. Dios emite un juicio sobre Caín, Dios lo destierra y muestra su desagrado contra lo que Caín acaba de hacer. Dios no fue ignorante al respecto. Noten cómo en historias bastante curiosas, como por ejemplo cuando Acán toma el anatema, Dios juzga a este hombre y a su familia y muestra su ira al destruirlo junto con toda su parentela. En el diluvio también vemos como Dios muestra su ira a la humanidad enviando un diluvio que inunda toda la tierra para destruir todos los animales y todas las personas, mostrando y revelando su ira y su enojo contra la maldad humana que era tan grande. Otra vez piensen en Sodoma y Gomorra, como Dios hace que descienda fuego del cielo para consumir y destruir completamente a estas ciudades. Estos son actos que muestran de que Dios expresa su ira hacia la maldad en el mundo. Dios no es indiferente ante la maldad en el mundo. Y cuando la ira de Dios es puesta en acción, lo que ocurre es un juicio para castigar el pecado. Eso es lo que denota la ira de Dios, el juicio para castigar a los malos, para castigar la maldad. Cuando Dios, por ejemplo, ve la gran idolatría del pueblo de Israel, Dios le dice algo a Moisés. Veámoslo en Éxodo capítulo 32, en el versículo 9. Note lo que dice. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Eso es lo que Dios está expresando cuando Moisés desciende y se da cuenta de que el pueblo está yendo tras un ídolo que ellos mismos han fabricado. Dios dice, Moisés, este pueblo me tiene cansado, apártate, déjame y los voy a destruir con mi ira. Y ahí es cuando vemos el maravilloso relato de cómo Moisés intercede por el pueblo. Pero noten que Dios está airado, Dios está enojado,
por la idolatría del pueblo, porque ellos lo han desechado, se han ido tras un ídolo falso, y Dios no simplemente dice, bueno, pues, ¿qué más vamos a hacer? Dios muestra su enojo ante el rechazo del pueblo. Deuteronomio capítulo 9, versículos 7 al 8, dice, acuérdate, no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocasteis a ira al Señor. Y el Señor se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruiros. Si lo notan en la Biblia, habla claramente de la ira de Dios. Noten cómo Dios está diciendo de que durante el paso por el desierto el pueblo fue tan rebelde que Dios estuvo a punto de destruirlos, que el pueblo hizo tantas cosas malas que lo que hacían era provocar la ira del Señor. Y el paso por el desierto, las historias que nos cuenta, por ejemplo, Números o Éxodo, bueno, nos dan evidencia de que así fue. Provocaron a la ira del Señor. Fueron rebeldes, no creyeron, se rebelaron contra la autoridad, eh, tenían rumores y chismes, se quejaban, etcétera, etcétera. Y ante todo eso, el Señor mostraba su enojo y mandaba juicio contra ellos. Esa es la ira de Dios puesta en acción contra la maldad del ser humano. En 2 Reyes capítulo 22, en el versículo 13, se nos habla del momento en el que el rey Josías encuentra el libro de la ley. Y cuando Josías lee el libro de la ley, se asusta tremendamente, se da cuenta de lo que está allí escrito y dice lo siguiente: Id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Josías se da cuenta de que lo que Dios había estipulado en la ley era algo serio. No simplemente Dios había dado una ley para que, para que ellos decidieran si querían o no obedecerla. Dios había estipulado una ley para que el pueblo la obedeciera, y de no hacerlo vendrían entonces consecuencias, el juicio y la ira de Dios sobre ellos, como lo podemos ver en, por ejemplo, en los últimos capítulos de Deuteronomio, las consecuencias de la desobediencia. Josías se da cuenta de eso y dice que la ira del Señor está contra ellos. Claro que sí, si han hecho lo malo durante tantos años, entonces el Señor debía estar enojado contra el pueblo. La ley, por tanto, entonces mostraba la severidad de Dios al castigar el pecado y mostraba la ira de Dios contra la desobediencia. Si ustedes empiezan a leer la ley minuciosamente, muestra muchas leyes que regulan el juicio contra los actos malos. Entonces, si alguien hacía lo malo, habían unas leyes bastante severas. Recuerden una de las leyes más típicas en la Torá, que era ojo por ojo, diente por diente. Lo que hacías a la otra persona, entonces, de esa misma forma, se te retribuía en justicia. La ley era severa, porque Dios odia la injusticia, odia la maldad, odia la perversidad. Por tanto, la ley mostraba ese carácter de ira de Dios contra aquello que es malo. Veamos otros pasajes bíblicos relevantes que nos hablan sobre la ira de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 al 43 dice: Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocijaos naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos,
traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Son duras palabras las que el Señor está emitiendo como un juicio. En Nahum capítulo 1, versículo 2 nos dice que Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Son palabras duras, pero que están describiendo la ira de Dios. Y en Nahum capítulo 1, versículo 6, dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Noten que son descripciones que, bueno, uno generalmente no escucha mucho, ¿cierto? La gente siempre le gusta hablar de lo que es agradable a sus oídos y de lo que les resulta bonito en la Biblia. Entonces las personas van a la Biblia y empiezan a leer y leen una historia y empieza a hablar de la ira de Dios y, uy, no, no, no. Pasan la página y buscan, ay, sí, una promesa. Dios siempre estará conmigo. Y viven felices buscando y omitiendo pasajes. Entonces ven algo muy severo con donde habla de la ira de Dios, Dios mostrando su enojo y su furor contra el pecado y la maldad. Y dicen, no, eso era el antiguo pacto. No, no. Y pasan las páginas hasta encontrar algo que les guste. Esa es la tendencia que vemos hoy en día. No se habla de la ira de Dios cuando la ira de Dios es muy claramente evidenciada en las Escrituras. Otro pasaje bíblico, Salmo 95, versículo 10 al 11. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Sí? El pueblo fue rebelde en el desierto. Dios tomó medidas, mostró su ira y juró, dice el Salmo, juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y no entraron, como nos lo muestra también el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. El Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y siempre enojado con la gente malvada. Así que, queridos hermanos, hay bastante evidencia bíblica de que el carácter de Dios también incluye la ira, aunque a muchos no les guste admitir esto. En segundo lugar, vamos a notar que la ira de Dios se habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La ira de Dios está evidentemente en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en ambos testamentos, en toda la Biblia. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas personas creen que la doctrina de la ira de Dios está limitada al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Han imaginado erróneamente eso. Realmente toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos referencias a la ira de Dios. Uno de los famosos pasajes en Juan capítulo 3, cuando leemos más adelante, en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es algo importante y que hace parte del Evangelio. Y no me quiero adelantar, pero lo vamos a mencionar ahora. Como lo mencioné hace un momento, a las personas les gusta simplemente escoger lo bonito de la Biblia y dejar lo otro. Entonces nos gusta hablar de Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero omitimos el resto del capítulo 3, que es bastante severo y que nos muestra que, claro, quien cree tiene vida eterna, pero quien no cree y quien no obedece no verá la vida. Y además, la ira de Dios permanece sobre él. En el Nuevo Testamento, entonces, hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de la ira del Señor.
Otro en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? La imagen que está retratando Apocalipsis es tremenda, tremenda y sorprendente. La gente deseará que le caiga un monte encima con tal de no contemplar la ira de Dios sobre ellos. Así que esto debe hacernos evitar pensar de que solamente en el Antiguo Testamento se habla de la ira y en el Nuevo Testamento es puro amor. O pensar erróneamente, como uno de los herejes en los primeros siglos de la iglesia llamado Marción. Marción pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado, era un Dios enojado, un Dios malo, una especie de Dios inferior, pero en el Nuevo Testamento es un Dios amoroso, es un Dios bonito, agradable, que se manifiesta en Jesús, que es todo abrazos y todo amor. La realidad es que en el Antiguo Testamento encontramos muchos episodios de la ira de Dios, pero también muchísimos episodios que muestran la gracia, el amor y el favor de Dios hacia el pueblo. Y sí que abundan de esos. Nos habla mucho de cómo Dios manifiesta su misericordia a un pueblo rebelde. Y en el Nuevo Testamento, claro que sí encontramos muchos pasajes que hablan del amor de Dios, especialmente en los escritos del apóstol Juan, por ejemplo. Pero también vemos muchos versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento que nos hablan de la ira de Dios. Nos hablan de un Jesús que se enojó muchas veces. La gente le gusta siempre hablar de un Jesús que mantenía tranquilo, que repartía abrazos y que era todo amor, pero Jesús se enojó muchas veces y los relatos de los evangelios nos muestran eso. Jesús se enojaba con sus discípulos por su falta de fe, por su desobediencia, por su corazón rebelde, etc. Jesús se enojó muchas veces y dio palabras muy fuertes contra los fariseos, contra los religiosos de la época. Jesús se enojó una vez con los mercaderes del templo al punto de que llegó y derrumbó todos sus puestos de mercancía. Jesús también manifestaba la ira de Dios. Claro que él predicaba del mensaje del amor y de la salvación en él, pero también de la ira de Dios, y Jesús mismo fue una imagen de ello. Así que, hermanos, toda la escritura, de inicio a fin, encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, referencias a la ira de Dios, incluso en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, quiero que notemos que la ira de Dios es una ira judicial y además es una ira justa. La ira de Dios es judicial y además es justa. ¿Qué significa esto? Que en la ira de Dios, Dios da a cada cual lo que se merece. Dios retribuye a cada persona según lo que ha hecho. En las Escrituras se habla constantemente del día del Señor, del día de la ira del Señor, como un acontecimiento futuro en el cual Dios emitirá el juicio de su ira contra las personas y a cada uno pagará según su actuar. Romanos capítulo 2, en versículos 5 al 8 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ¿qué les espera? Ira e indignación. Ese es el gran día que se habla en las Escrituras, el día del Señor, el día de la ira de Dios, en el cual el Señor en su ira retribuirá a las personas con el castigo merecido. Jesús mismo enseñaba que el castigo será proporcional a lo que las personas hayan hecho. En Lucas capítulo 12,
versículos 47 y 48, Jesús dice y enseña: y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Noten entonces, Jesús está enseñando que el castigo será proporcional a lo que cada persona hizo o no hizo. ¿Sí? Entonces, eso nos debe hacer pensar mucho en nuestra responsabilidad frente a lo que Dios nos ha dado. Al que más se le había comendado, al que más responsabilidad tenía, por no obedecer, más azotes tendrá. Es lo que está enseñando Jesús. Mayormente será azotado. Eso debería preocuparnos bastante. Y además, la ira de Dios, hermanos, es una ira pura. No es una rabia, como nosotros generalmente lo llamamos, ni tampoco una pataleta como ocurre con los seres humanos, que actuamos muchas veces llenos de enojo y de rencor malvado. No son arrebatos como los de las personas. La ira de Dios es justa, es santa, es pura. Es una ira que actúa conforme al carácter del Señor. En cuarto lugar, vamos a mencionar y aclarar que la ira de Dios es algo que los hombres eligen por sí mismo. No es algo que Dios caprichosamente decide manifestar a las personas simplemente porque quiso, sin ser de manera justa, como a veces nosotros sí lo hacemos, nos enojamos con las personas de manera injusta sin tener ni siquiera motivos, pero la ira de Dios es algo que los hombres mismos buscan o eligen por sí mismos. Las escrituras nos muestran de que el infierno es el juicio de la ira de Dios para los hombres, pero que es el estado que los mismos hombres han elegido por ellos mismos. Es el destino que ellos mismos han decidido, han optado al rechazar al Creador. Veamos que nos dice Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, ¿en dónde radica la condenación? Porque Dios simplemente dijo, voy a desatar mi ira contra estas personas, las voy a condenar, simplemente no. El que no cree ya ha sido condenado. Ha sido condenado justamente por no creer. Al no creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en el enviado, aquel que ha sido enviado por Dios para salvar, al no creer, al no aceptar la salvación, el resultado es entonces recibir la ira y la condenación de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 9 dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es el destino que las personas mismas escogen por su rebeldía. En el infierno no habrá ninguna persona que esté allí de manera injusta. Todos estarán allí por su propia elección, porque decidieron desobedecer a Dios y decidieron seguir sus propios caminos, rechazar la salvación de Jesucristo, optaron por la ira de Dios en lugar de la salvación de Dios. Así que la ira de Dios viene justamente contra aquellos que la han buscado. La ira de Dios es el resultado de la incredulidad y del rechazo de los seres humanos. La realidad del infierno es penosa, es difícil de imaginar, es difícil tan siquiera hablar de ello, pero no son castigos arbitrarios o injustos como muchas personas pueden pensar.
es la ira de Dios manifestada contra aquellos que han elegido rechazarlo y por tanto merecen la condenación. Dios ofrece la salvación a los hombres, pero cuando los hombres no aceptan la salvación del Señor, el único destino que les espera es la condenación en el infierno. Ningún asesino puede llegar el día de su juicio y le sentencian cadena perpetua o digamos que le sentencian una pena de muerte a un asesino. Y el asesino no puede culpar al juez de decirle, oye juez, pero ¿por qué me estás haciendo eso? ¿Por qué me estás metiendo a la cárcel o por qué me estás condenando a muerte? ¿Por qué tantos años en la prisión? ¿Qué puede decirle un asesino a un juez? Nada, no tiene ningún argumento. Y no se trata de que el juez sea malo o de que el juez simplemente quiere meterlo a la cárcel o darle una pena muy fuerte porque el juez es malo o es injusto o es perverso. No, es lo que la persona se merece. La ira de Dios, por tanto, se manifiesta de manera justa contra aquellos que han hecho lo malo, dándoles lo que merecen. Es lo que merecen. Es la ira de Dios la que han buscado y, por tanto, es lo que encuentran. En quinto lugar, vamos a notar la revelación de la ira de Dios. ¿Cómo se revela la ira de Dios en, en este mundo o en nuestros tiempos? Uno piensa, por ejemplo, en la revelación bíblica, como en los tiempos antiguos, cuando alguien desobedecía, la tierra se abría y se los tragaba, o caía fuego del cielo, o en Hechos, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, como Ananías y su esposa mienten y caen fulminados al piso. Esos son manifestaciones de la ira de Dios. Y vaya que hoy en día no vemos, o al menos no visiblemente, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo se revela la ira de Dios hoy en nuestro mundo? En Romanos, en el capítulo 1, se nos muestran varias pistas al respecto. El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Romanos capítulo 1 nos deja claro entonces que la ira de Dios se revela contra el pecado y la maldad humana. Pero ¿cómo se revela esa ira de Dios hacia las personas? Veamos en los versículos 24 al 31 un poco más de la manifestación de la ira. Romanos 1, 24 al 31 nos dice, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Cuál es la manifestación de la ira de Dios? En Romanos capítulo 1 nos dice que ya que abandonaron a Dios, la ira de Dios, ¿cómo se expresó? No se está expresando de que las personas les caiga un trueno en la cabeza simplemente. Lo que Dios hace es que los entrega a su maldad. Es decir, los abandona a sus pensamientos y actos depravados. La decadencia moral en nuestro mundo es la señal de la ira de Dios contra la humanidad. Dios no está refrenando la maldad del hombre, está dejando que el hombre, ya que lo ha rechazado, siga
su propia maldad hasta un punto degradante, hasta un punto en que el mismo hombre se hace daño a sí mismo. Es increíble, pero el pecado lleva al hombre a dañar su cuerpo. Y uno dice, pero ¿por qué hacen esas cosas? Dios los entregó. Es la ira de Dios contra ellos. Se están dañando sus propios cuerpos, se están destruyendo a sus familias, están destruyendo lo que aman, a las personas. Dios dijo, ¿quieren vivir sin mí? Entonces vivan sin mí. La ira de Dios contra este mundo se nota entonces en que Dios simplemente decidió entregar la humanidad, abandonarla a su maldad, para que hagan lo que quieran y para que cometan cosas vergonzosas y para que vivan, como lo describe Romanos capítulo 1, viviendo una vida completamente deshonrosa. Ese es el juicio de Dios a la humanidad. El abandono de Dios a las personas a la merced de su maldad para que desarrollen su perversidad hasta puntos que ni siquiera nosotros podríamos imaginarlos. Y en último lugar, hermanos, las Escrituras nos hablan del Evangelio de Dios, la salvación de la ira de Dios. Y esa es la esperanza para nosotros como los creyentes. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice que la ley produce ira. Todos estábamos enemistados con Dios y éramos objetos de su ira. Como lo dice, creo que es en Efesios, hijos de ira. Éramos merecedores del justo juicio y del castigo y de la ira de Dios. No hay ni nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni uno solo, lo dice Romanos. Todos éramos merecedores, por tanto, de la ira de Dios, pero, aquí viene el pero más esperanzador que trae el Evangelio, pero Cristo nos ha salvado de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, en el versículo 9 al 10. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Por medio de él seremos salvos de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Noten que hemos sido reconciliados, estábamos enemistados con Dios, éramos el objeto de la ira de Dios, pero Jesucristo viene y nos salva y por medio de él somos reconciliados con el Padre. La relación de ira se torna una relación de amor y no por nosotros, no porque seamos los más nobles, únicamente por lo que Jesucristo hizo. A mí me asombra cuando leo las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente. En Isaías capítulo 53 es bastante impactante lo que dice. Versículos 3 al 6. Isaías miles de años atrás profetiza respecto al siervo sufriente cumpliéndose en Jesús el Mesías. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Esto, hermanos, es una de las verdades más preciosas del Evangelio y que debemos entender. ¿Por qué muere Cristo en la cruz?
muere porque Dios es un Dios justo y airado contra la maldad humana. Pero Cristo toma el lugar de los humanos pecadores, de nosotros, y dice, Padre, castígame a mí, pero déjalos libres a ellos. ¡Wow! Ese es el sentido del Evangelio y de la salvación de Cristo. Dios no simplemente hubiera dicho, bueno, está bien, los perdono, no hay necesidad de matar a nadie ni enviar a mi hijo. No, porque Dios es justo. Tal vez lo veamos más adelante cuando hablemos de la justicia de Dios, pero alguien tenía que pagar. Había que manifestar la ira de Dios, el juicio de Dios contra alguien. Dios no podía pasar el pecado por alto. El pecado merece muerte y castigo, y Dios tenía que infligir el castigo de la muerte por el pecado. ¿Cuál fue la diferencia? Cristo, el siervo sufriente, en la cruz sufrió el oprobio por nuestro pecado, para que nosotros pudiésemos vivir. Ahí es cuando entendemos por qué Jesús ora en el Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Era una copa amarga, el ser abandonado por Dios. Jesús en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo el juicio y la ira de Dios cayó sobre él para que el amor de Dios nos reconciliara y nos salvara. Así que, hermanos, pensemos en eso, en cuán costosa es nuestra salvación, para apreciar cuán costosa fue la salvación, la muerte de Cristo por nosotros. Así que, finalmente, pensemos en algunas aplicaciones. En primer lugar, la necesidad del evangelismo. Las personas están bajo la ira de Dios, enemistadas con Dios. Y el evangelio que las personas predican hoy en día se limita a decir, Dios te ama. Y la gente llora y se siente entristecida y siente un sentimentalismo en sus corazones. Sí, Dios me ama. Y le dice, Dios te ama y te damos un abrazo y adiós. Pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio es, estás enemistado con Dios. Eres objeto de la ira de Dios y estás a las puertas del infierno. Dios ha dado a su Hijo para salvarte. Si lo aceptas, serás salvo. Y si no, te perderás. Son las duras palabras del Evangelio. Los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan el infierno. Ellos prefieren creer que las personas mueren y si han sido malas simplemente dejan de existir. Pero la Biblia habla claramente de una cruda realidad del infierno, que no podemos negárselo a las personas. No podemos decirle, si nos preguntan, ¿y si yo no creo en Jesús, qué pasa? Y muchos dicen, pues no sé, Dios mirará, Dios mira el corazón, Dios mira las intenciones, Dios sabrá. No, el Evangelio es claro, hermano. Si tú no crees en Cristo, estás perdido. Punto. No hay de otra. La única forma de salvarnos es en Cristo. Así que no tendamos a minimizar ese aspecto del Evangelio.